Vamos para allá, vamos para la radio ya. Vamos para la radio ya directamente. Sí, sí. Después de 2 semanas sin vernos por aquí por las pantallas. No, no, Eso no puede ser, ¿eh? no nos hemos perdido. Nadie se ha perdido nada. Nadie se ha perdido nada, efectivamente. Ya lo sé que no me echabais de menos. La pregunta es, ¿qué hago yo aquí después de tanto tiempo? O sea, Eso es. ¿Qué haces ahí después de tanto tiempo? exacto, pues mira, aquí perder el tiempo, charlar un rato, que sabes que me encanta charlar a ti también, así que, pues eso, ahí estamos todos los días. Lo que pasa es que yo a estas horas aún no estoy despierto. Así que, No, ¿verdad? sí. Claro, yo en cambio me he tenido que poner este foco que me dé en la cara, pues eso, para despertarme, porque si no, la legaña me puede. Bien, vamos por allá. Vámonos para la radio, ¿no? Para Vámonos la para la radio, radio. venga. Vamos para la Venga, radio. pon a grabar, va. Es que lo estropeas todo, Carlos. Es que lo estropeas todo. Mal. Vamos allá. Vámonos a la radio. Buenos días, Carlos Montouto. Buenos días a todas, buenos días a todos. Después de un, bueno, cortito periodo de silencio, ya estoy de nuevo con vosotros y vosotras y a ver cómo se tercia es lo que hay de hoy, ¿no? Pues vamos a ello. A ver, ¿cómo se tercia? Alberto Rodríguez y el lawfare del Supremo. Ahora Ah, traduce qué bien el pronuncias, tío. anglicismo este que han puesto de El moda lo- los de Podemos y toda su Bueno, es que parafernalia. venía a pelo, ¿no? Venía a pelo. A ver, pues estoy hablando del lawfare, es la guerra judicial, es decir, la utilización del poder judicial como herramienta de desgaste y de penalización política y que se viene usando desde la década de los 90, particularmente en América Latina, para, como digo, desgastar de una manera permanente tanto a la posición política como sobre todo a los movimientos sociales y los activistas de derechos humanos, ¿no? En el lawfare no se pretende tanto unas condenas ejemplares como que el activismo y los movimientos sociales particularmente sientan de forma permanente la espada de Damocles sobre sus cabezas El aliento y en la nuca, vamos. el aliento en la nuca, en vez del tiro en la nuca, el aliento en la nuca Mm. de una hipotética condena en juicios que, al menos en el caso de América Latina, en muchos casos luego no se llegan ni a celebrar, pero que te permiten unas detenciones, permiten la pena de telediario, es decir, ser desgastado tu imagen o tu credibilidad pública de manera constante hasta que finalmente el juicio llega, si es que llega, o aunque se archive. Esto sabe muy bien Pablo Iglesias, al que le cayeron toda una catarata interminable de querellas que luego fueron todas archivadas, pero esa pena de telediario la tuvo que pagar por cada una de ellas, sirve como munición a la oposición o a los rivales políticos para hacer mella e incluso a nivel personal, genera un desasosiego constante y es una estrategia, como digo, utilizada desde los años 90 por la extrema derecha, particularmente que hemos visto ya desde hace tiempo utilizarse en el tablero político en España, particularmente de la última década, ¿no? Yo diría, sobre todo desde la caída de Zapatero y la llegada al poder de Mariano Rajoy, ¿no? Mm. Yo sé que ayer, aquí en Es lo que hay, Sí. estuviste hablando con Rafa Cid sobre el asunto de Alberto Rodríguez, pero él lo hizo más desde una perspectiva de las relaciones políticas, desde la perspectiva de bueno, pues cómo unos y otros habían echado el freno de mano, le habían dejado abandonado, etcétera, etcétera. Yo no quería hablar desde esa perspectiva de Alberto Rodríguez, que me parece que es en realidad lo menos importante. Lo es, ciertamente, el hecho de que Podemos diga en principio una cosa, que se va a querellar contra Meritxell Batet, y luego diga que, bueno, salgan nada menos que Yolanda Díaz por un lado y Alberto Garzón por otro, para decir que esto era una iniciativa personal de Alberto Rodríguez, cuando Alberto siempre se había pronunciado sobre la base de recurrir la resolución de Meritxell Batet, no tanto la de formular una querella que en principio se la adjudica a Podemos, aunque luego se desdigan.
finalmente no va a haber una querella contra Meritxell Batet por parte de nadie. Mm. Esta parte puede ser interesante desde el punto de vista del mercadeo partidista, pero no es la parte que a mí me interesa, sobre la que a mí más me interesa reflexionar. A mí me interesa más reflexionar desde la perspectiva de que Alberto Rodríguez es seguramente la última víctima de este welfare que el Tribunal lawfare, que el Tribunal Supremo, en particular la Sala Segunda de lo Penal, lleva bueno, pues titulando, en la que lleva siendo protagonista, desde una concepción del Estado totalmente patrimonialista, que viene particularmente desde que en 2015 empiezan a enconarse los acontecimientos con la Generalitat de Cataluña en torno a la hoja de ruta soberanista, particularmente con aquel primer simulacro de votación, aquel 9 de noviembre de 2016, si no recuerdo mal, y ya por supuesto después en octubre, el día 1 de octubre de 2017 con aquel famoso referéndum, ¿no? Bueno, como digo, me interesa más esta vertiente porque lo que a mí me interesa destacar y que reflexionemos es sobre, y nos lo estamos perdiendo, sobre qué es lo verdaderamente trascendente que hay detrás de la privación de la condición de diputado de, en este caso, este señor Alberto Rodríguez, desde el punto de vista de derechos y libertades democráticas en este país. Porque dejar pasar esto y que quede como una, bueno, pues una afrenta y una cuita personal y bueno, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Ya decidirá los tribunales europeos dentro de saber cuánto tiempo, cuando el señor Marchena seguramente ya no esté al frente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuando ya hayan cambiado a muchos magistrados y estén en otros destinos, etcétera, etcétera, pues puede producir una sensación de que, en definitiva, aquí a la hora de la verdad, la política la hace el Tribunal Supremo, ni siquiera ya la hace el Parlamento, ni la hace el Gobierno, la hace el Tribunal Supremo. En unas condiciones de legitimidad democrática altamente dudosas, tanto pues, como ya sabemos, por la paralización de su necesitada renovación, como consecuencia de una autoatribución de facultades que en ningún caso ni la Constitución ni la ley le concede. Y voy a poner unos cuantos ejemplos para explicar la magnitud de la resolución que ha tomado, y no es la primera vez que la toma, sobre la base de una supuesta inelegibilidad sobrevenida, palabra jurídico aparentemente muy confuso, pero en realidad muy fácil de entender. Pero eso no está en la sentencia, Carlos, elegibilidad. No está, pero es el argumento utilizado por el Tribunal Supremo en la comunicación que se hace a Meritxell Batet a resultas de la petición que se le realiza de consultas, por solicitarlo así, el acuerdo de la mesa del Congreso que instaba, con arreglo y a cargo del informe de los letrados de la Cámara, para justificar que, en principio, salvo que el Tribunal Supremo aclarara y dijera lo contrario, esa sentencia de condena no conllevaba la anulación en definitiva de su cargo cuando fue elegido y no había sido condenado, por tanto fue elegido válidamente. Sí. No había ninguna causa de compatibilidad y, por tanto, la condena de inhabilitación al sufragio pasivo implicaría, que es una pena accesoria que se le ha impuesto, lo que implicaría necesariamente es tenerlo en cuenta de cara a una futura convocatoria de elecciones donde, con arreglo a la ley electoral, mientras estuviera privado por 45 días, por 45 días, que van a haber elecciones dentro de 2 semanas o dentro de un mes, y que bueno, fuera a presentarse en una lista electoral que tiene que pasar por el Tribunal Electoral Central y pues que entonces pudiera objetarse que se estaba incumpliendo la sentencia. Pero que este no es el caso. El caso es que el argumento central por el cual no solamente el Tribunal Supremo
se sorprende del dictamen y lo dicen públicamente, y ahí están todos los medios de la derecha, el ABC, El Mundo principalmente, que tienen evidentemente contactos con los sectores más reaccionarios de la magistratura en el Tribunal Supremo, como se apresuran a contar la estupefacción que había causado, las dudas que el Congreso de los Diputados tenía, estupefacción en el Tribunal Supremo, repito, las dudas que había supuesto en el Tribunal Supremo, pues esa reacción pidiendo consultas de la mesa del Congreso y del Parlamento, porque según ellos lo tenían clarísimo, y es más, Pero ya había... de la mesa del Congreso y del Parlamento dices, o de Meritxell Batet en particular, que le aclarara el Supremo el sentido de la sentencia y que Marchena le dijo no estamos para aclarar nada nosotros, no es nuestra competencia. a Una ver, cuestión vamos a de ir por Meritxell partes. Batet más que de No, la no, mesa. no, 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 no. La mesa del Congreso lo que pide a Meritxell Batet es que no cese, no le prive del acta de diputado a este hombre, Vale, mientras sí. no se hagan consultas al Tribunal Supremo que especifique con mayor claridad el alcance de su condena. Por tanto, Meritxell Batet, siguiendo la petición de la mesa, Bueno, realiza esas consultas. Lo que el Tribunal Supremo le dice a Meritxell Batet en nombre del Congreso de los Diputados como presidenta del Congreso es lo que has dicho tú, pero además añade que es que ellos a quien le tenían que responder ya le habían respondido, y es a la defensa de Alberto Rodríguez en el procedimiento penal, que ya solicitó la misma aclaración. sí. Le dijeron que no había absolutamente nada que aclarar, no a Meritxell Batet, a la defensa personada en la causa por la cual se condena el propio Alberto Rodríguez. Es decir, a la propia parte interesada, que Sí, ya pidió las mismas aclaraciones, le sí, dijeron que no había nada que aclarar. Y sí. que la sentencia, según la Sala Segunda del Tribunal Supremo, era clarísima de la muerte, como hemos podido comprobar, cuando hasta los letrados, que hombre, precisamente legos el derecho no son del Congreso de los Diputados, Y además no es emiten un uno, informe diciendo, oiga, yo con esto, yo no veo aquí, hay una condena, una pena accesoria de privación o de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo, es decir, el derecho a ser elegido. El derecho a ser elegido a partir del momento en que y aquí es a donde vamos, esta es la parte central de la censura que ha de hacérsele necesariamente al Tribunal Supremo, y por esto yo hablaba del lawfare, porque aunque al Tribunal Supremo le peguen un revolcón más, como ya se lo pegaron con la doctrina Parot, como se lo van a pegar muy probablemente en algunas de las instancias europeas relacionadas con todo lo relativo al 1 de octubre de 2017 y de las órdenes de eurodetención Puigdemont de Puigdemont, y demás. el Tribunal Supremo invade completamente competencias, porque a ver si es que somos tontos ahora y nos creemos que aparte de la comunicación oficial por escrito que le haga el Tribunal Supremo a Meritxell Batet, Claro. Meritxell Batet no ha hablado con Marchena y Marchena no ha hablado con Meritxell Batet. A ver si que somos tontos ahora y no nos lo creemos, aunque no sea personalmente, sino a través de interpuestos, para decir, oye, ¿vosotros qué decís? Si Meritxell Batet se empeña desde el principio, incluso antes de que la mesa del Congreso le obligue a pedir una explicación o una aclaración por escrito al Tribunal Supremo, y se empeña Meritxell Batet, es porque Meritxell Batet ya sabe que el Tribunal Supremo lo que quiere es que se le quite el carnet de diputado ya, el acta de diputado ya. Pero ¿Y por qué lo quiere? no son capaces de escribirlo en la sentencia. No, porque según ellos no lo necesitan. Y Por- aquí viene el quid de la cuestión, y por eso yo antes he hablado de este palabra feo, inelegibilidad. O sea, que eres inelegible de manera sobrevenida. Y ya estamos con las trampas y las chapuzas del Tribunal Supremo. Pero eso, Porque una vez más, el Tribunal, espera, Manolo, que lo explico. Una vez más, el vale. Tribunal Supremo, exactamente igual que hizo con la doctrina Parot, se inventa una interpretación torcida del derecho penal que le permite aplicar retroactivamente, es decir, hacia atrás,
una ley penal, cuando la regla de oro de la ley penal es que tú la pagas a partir del momento en el que se te condena, no antes de que se te condene. Porque además, igual que sucede con la doctrina Parot, en la que, para quien no se acuerde, el Tribunal Supremo durante años, hasta que le enmendó la plana, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea permitió que se revisaran el grado de cumplimiento de las condenas, metiéndole 10 años más de prisión, de cumplimiento de prisión, al anular los beneficios penitenciarios que estaban vigentes en el momento de las condenas a determinados etarras, y que por tanto era el régimen que le era aplicable porque le era más beneficioso, y existe una regla, un principio de derecho penal, que es la aplicación de la ley más favorable al reo. Sí. Esto se lo saltan y lo quiebran por completo, aplicándoles, cambiando las reglas en mitad del partido y aplicándoles unas reglas nuevas que se inventan sobre la marcha, la famosa doctrina Parot, para impedir la alarma social que supondría que los penados con delitos de sangre, de ETA, pudieran salir a la calle solamente con 2/3 de la condena cumplida, en medio de todo un caldo de cultivo, de temor generalizado, instalado por el Partido Popular de Aznar a través de las televisiones y de los medios de comunicación, ¿no? Fíjate, este que mató a no sé quién iba a salir a la calle, mañana va a volver a matar, ¿no? Es decir, todo en ese contexto es donde se produce la doctrina Parot, que introduce por primera vez en el Tribunal Supremo la posibilidad de aplicar de manera retroactiva la ley penal. Bueno, Sí. pues esto de la ineligibilidad sobrevenida, es decir, que yo era elegible cuando fui elegido, representando democráticamente, en el caso de Alberto Rodríguez, a 60.000 votantes en las Islas Canarias, si no recuerdo mal, eran 60.000 con los que había llegado a obtener el puesto de diputado, pero después de haber sido elegido, después de haber tomado posesión formal del acta, pues resulta que no hay de la China y que, pues, que es igual, que por una condena de 2014, además, sin discusión sobre si al haber sido sustituida, porque la ley expresamente prevé la sustitución, no es como otras sustituciones de la pena de prisión por otra pena menor, de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad, que el Código Penal, bueno, deja a casi el criterio del juez en función de las posibilidades de administración social, si es la primera condena, si el delito es leve, etcétera, etcétera, que pueda quedar suspendida. No, no, aquí la ley es 71.2 del Código Penal, las condenas inferiores a 3 meses, como en el caso de esta de prisión, obligatoriamente tienen que ser sustituidas por una pena de multa, que esto es otro debate bastante gordo que ha habido para decir si realmente el Tribunal Supremo hace la interpretación más rigurosa posible y dice, no, no, la condena principal era de prisión, como si es de un día de prisión, y por tanto, ¿cómo que por tanto qué? Ah, no, por tanto, inelegibilidad sobrevenida, y usted podría haber estado en su perfecto derecho y amplitud de facultades para ser elegido, presentarse a las elecciones, ser elegido y tomar posesión de su cargo en su día, pero a partir de esta condena usted lo pierde. Pero ya, ¿dónde está el delito? A mí no se me ha suspendido directamente. ¿Dónde está la pena? En donde a mí se me inhabilita para ejercicio de cargo público, que es otra pena accessoria visita. No está en la sentencia. No, no, me es igual. Inelegibilidad sobrevenida. Y entonces, Es cuando... que quiero insistir en eso y te estoy levantando la mano Mm, continuamente mm, porque es la primera vez que oigo el concepto de mm, inelegibilidad sobrevenida. Hasta ahora no lo sí, había sí. oído ni en el debate político. ¿Eso de dónde ha salido? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo Ah, está pronunciando? eso está en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ya lo ha utilizado con otras condenas anteriores. En particular, pues mira, por ejemplo, tienes un artículo de Ana Pardo de Vera, que es la Sí, directora sí, de Público, sí. que se llama el artículo Luego vinieron por mí, pero, y que ahí hace un repaso de las veces en que el Tribunal Supremo, excediéndose de sus facultades, Sí. ha prácticamente obligado a cesar en sus funciones en el Congreso de los Diputados, eh,
pues sobre todo en el entorno independentista. Por ejemplo, recordamos, ¿no? En abril de 2019, 5 parlamentarios independentistas que estaban en prisión provisional, no habían sido condenados, procesados por rebelión, fueron elegidos en las elecciones generales porque no habían sido condenados. Por tanto, no había ninguna pena de inhabilitación Mm, de ninguna clase. sí. En concreto fueron Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Oriol Junqueras y también Raúl Romeva como senador. Bueno, recordamos que el Tribunal Supremo les permitió recoger sus actas, pero no les permitió ejercer, pese a que habían sido elegidos sin haber sido condenados. Es que no habían sido condenados cuando fueron elegidos. Y no les permitió ejercer. Y ojo, ejercer no significa, es que claro, como estás en la cárcel, aunque sea como preventivo, sin condena, no podré ir a apretar el botoncito para votar. Bueno, pero yo puedo conservar mi acta de diputado, aunque luego me ausente en el momento de la votación y no se pueda contar conmigo para votar. Pero es que ni eso les permitieron. ¿Dónde? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Con qué apoyatura legal? Pues con la apoyatura legal que se encuentra el retorcimiento de la ley por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que está haciendo literalmente política, está entrando en el juego partidista. El tema de la inelegibilidad sobrevenida Sí, lo desarrolla muy bien, además, el que fue magistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, sí. en Infolibre, por ejemplo, que tiene un artículo que se llama Inelegibilidad sobrevenida cuando el derecho se convierte en artificio, donde explica perfectamente que Vale. eso no está previsto ni en el Código Penal ni en la Ley General Electoral, porque textualmente no lo contiene, Es decir, pero no esto existe el concepto. es una doctrina jurisprudencial inventada ad hoc por la Sala Segunda del Tribunal Supremo para justificar sus decisiones, no Es decir, solamente en el caso de Alberto En el Rodríguez, Código sino Penal de otros. en el Código Penal eso no está. No está, Porque yo no leí, está. leí el tuit larguísimo que me imagino que tú también has leído, de Sí, Joaquín sí, Bosch, de Joaquín Bosch, sí, sí, sí. que se explicó No, muy, muy claramente, incluso para legos como yo, no está. Es no, que, no fíjate, está para tanto. Manolo, Sí, más allá del tecnicismo legal, que bueno, es una cosa en la que podemos entrar en discusiones y no acabaríamos nunca, a mí lo que me importa subrayar, y ahí yo coincido con Martín Pallín, que bueno, es un grano en el culo para el Tribunal Supremo, nadie le toma en serio dentro de la magistratura, pero en todas las cosas porque hace mucho tiempo que renegó de sus compañeros y se pasó a la prensa y dimitió como magistrado del Tribunal Supremo, pero él ha sido magistrado del Tribunal Supremo y sí, sabe cómo se bate el cobre allí, en sí. la Sala Segunda. Y Martín Pallín explica algo que es de cajón y que se le está dando muy poca importancia, y por eso yo sí quería aprovechar para subrayarlo, Vale, más vale. allá de tecnicismo legal, es de si se encuentra el palabrejo en cuestión, se encuentra en la Ley General Electoral o se encuentra en el Código Penal. A ver, Meritxell Batet toma la decisión porque son unos calzonazos, porque No, sabe, y así lo correcto. argumenta el Partido Socialista, que si no toma esa decisión, la querella por prevaricación, en lugar de metérsela Podemos, se la mete el Partido Popular y se la mete Vox. Y además se convierte en munición de primera mano con un enfrentamiento institucional, Mm. jugando además con el Tribunal Supremo en plena fase de Ah, negociación, de renovación renovación. Ujú. de instituciones, y se mete en un fregado de 3 pares de narices. Y entonces lo que hace es, sabiendo que además, en caso de ser recurrida la decisión de no privarle del cargo, en caso de ser recurrida por la derecha parlamentaria al Tribunal Supremo, sabiendo cuál iba a ser la decisión del Tribunal Supremo, que iba a dar un revolcón a la izquierda, entre comillas, parlamentaria, lo que hace es, esta batalla no la podemos librar porque la tenemos perdida. Lo siento mucho, que diga lo que quiera, pero Alberto Rodríguez out, fuera. Sí, que Y luego que discuta donde quiera en y todo que caso haga. será una batalla, pero más pequeñita y esa Claro, no y va a será hacer una nada. batalla a título individual, porque además, como bien explicaba Rafa Ciz ayer, Sí, aquí en este mismo espacio en Radio Clara, es una batalla en la que Podemos también se sale de foco y deja solo y vendido a Alberto Rodríguez. eso. Bueno, pues lo que sí tiene claro es, si me convertís en un outsider,
Pues yo me voy a ir donde está el lado de los outsiders. ¿Y qué outsiders hay de la política española en este momento? Que los representados por el señor Gonzalo Boyer, que parece que está teniendo éxito en instancias judiciales europeas, pues y se va con Gonzalo Boyer o Boyer. Claro, yo lo entiendo perfectamente, pero esto no es lo importante. Lo importante no es la batalla personal con un enorme desgaste personal y una enorme decepción de Alberto Rodríguez y el ejemplo desmoralizante que esto supone de que cuando te dicen no, participa en las instituciones porque las instituciones son un cauce que puede hacer cambiar las cosas más rápidamente desde dentro, simultáneamente a la lucha en la calle. Cuando te cuentan ese discurso y ves lo que ocurre cuando tú estás siendo coherente con tu lucha política también en la calle y cómo después institucionalmente te dan la espalda y te dejan tirado para que pases tu invierno personal y pases tu travesía del desierto personal por tu propia cuenta, esto es un ejemplo absolutamente desmoralizante para todos aquellos que quieran participar en la política institucional desde el mundo de los movimientos sociales, por una parte, pero por otra parte, y aún es peor, y esta es la moraleja final de por qué es tan importante lo que ha hecho el Tribunal Supremo en el caso de Alberto Rodríguez, más allá de si lo hace porque es Alberto Rodríguez y con otros no lo hace, es que esta teoría de la inelegibilidad sobrevenida, esta doctrina que se inventa el Tribunal Supremo para autojustificar sus propias decisiones, tiene una consecuencia instantánea. ¿Qué me está usted diciendo? Que entonces era nulo mi nombramiento. Y si era nulo mi nombramiento, todo lo que yo he votado debería ser alterado, porque mi voto en el Parlamento o en el Congreso no debería valer. Y si no debería valer, entonces, ¿qué estamos haciendo? Alterando con esta doctrina que permite la aplicación retroactiva de la ley penal, es decir, del castigo, interfiriendo directamente en el funcionamiento legítimo y democrático de otro poder constitucional como es el poder legislativo. Y eso es lo que en definitiva está haciendo el Tribunal Supremo cuando se extralimita de la manera tan extraordinaria en la que se está extralimitando, no solo en este caso, sino en otros casos, haciendo literalmente política partidista desde la sala segunda, en definitiva desde la Plaza de las Salesas, donde está el Tribunal Supremo en Madrid, muy cerquita, por cierto, de la calle Génova. No quiero decir más, pero muy cerquita de la calle Génova. Como sea, a ver, dentro de un año, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, repito, pues saldrá una resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o del de Justicia, seguramente del de Derechos Humanos, que dirá que Alberto Rodríguez fue privado de su escaño injustamente. Y entonces, dentro de 4 o 5 años, cuando Meritxell Batet ya no será presidenta del Congreso, cuando Manuel Marchena no sea presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuando probablemente ni el PSOE igual ya no está ni siquiera en el gobierno, quedará como una cosa en un segundo plano, que bueno, mira, pasó, qué lástima, ya sabemos que estos son los daños colaterales del juego de la política y de los partidos, y qué le vamos a hacer. Pero la realidad es que además de la flagrante injusticia cometida por desproporcionalidad evidente, con una condena ligerísima, que aparte es una condena que habrá que discutir, evidentemente, en los tribunales europeos y pasando por el Tribunal Constitucional, que es altamente discutible, la condena basada estrictamente en el testimonio, aunque esto es más común de lo que parece, es decir, es tristemente muy frecuente que en particular en desórdenes públicos la sola declaración de un solo policía sirva para condenarte, aunque tú tengas 5 testigos diciendo lo contrario de lo que dice el policía, y solo vale lo que dice el policía. Pues esto, en esta especie de idea del Tribunal Supremo, de que la sociedad española y la clase política tiene que entender que no hay nadie por encima de la ley, y por tanto extremo el rigor cuando les parece y en cambio soy laxo cuando no les parece, pues nos encontraremos con que
a este chico le habrán gastado la putada de su vida, perdonadme la expresión, pero lo que quedará enterrado definitivamente, porque no habrá posible petición de responsabilidades, es que esto forma parte de una estrategia, y una estrategia que se llama lawfare, que se llama guerra judicial de largo recorrido, donde no importa tanto lo acertado o no de las resoluciones judiciales como la sensación de mantener la espada de Damocles de la justicia permanentemente pendiendo sobre las cabezas justamente de aquellos más significados que se salen de la foto. Y pues esto es lo que yo quería contar, y esto es lo triste y lo verdaderamente peligroso del asunto de Alberto Rodríguez, más allá de el ceremonial de la confusión a la que la ciudadanía ha asistido entre dos instituciones de tanta importancia constitucional como el Congreso y sus letrados por un lado y el Tribunal Supremo por otro. Muy bien, Carlos. Pues dicho queda. Lo dejamos ahí porque seguro que de este tema aún se sigue hablando Hombre, y claro, es que es un tema que da mucho de sí, sin duda vale, ninguna. eso es. Vamos a poner un poco de música. Sí, señor. Seguimos con Carlos Montouto en Es lo que hay, que es lo que estáis oyendo aquí en Radio Clara en estos momentos. Tomen nota, señoras y señores, tomen nota. El, Tomen nota, tomen. el Parlamento italiano aprueba la prohibición de los partidos neofascistas. ¿Eh? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Eso significa que ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? me quedo, bueno, alguno de ya, ¿y aquí cuándo? Exactamente, y aquí cuando. Se va a hacer lo mismo aquí. ¿Y el Ahora, anillo para ahora cuándo? ¿Qué dice la canción? ahora me he preguntado enseguida quién va a calificar a determinado partido de ser neofascista. ¿Quién tiene la patente de tú eres neofascista, tú eres socialdemócrata, tú eres liberal, tú eres eurocomunista, tú eres X? Bueno, yo estoy Me- muy interesado con Italia últimamente, sí, porque aparte que he estado recientemente, sí, ya te he bueno, visto algunos ya. ya lo sabe, algunos ya lo sabe, Nada. pero a ver, Italia es un laboratorio desde finales de la Segunda Guerra Mundial importantísimo para Europa, para la estabilidad de la Europa capitalista. Es un laboratorio, un banco de pruebas tan importante como España o más. España para unas cosas se ha utilizado pues, a lo largo del siglo XX en varias ocasiones como experimento. Se hizo en la Segunda República, se hizo en la posguerra con Franco como muro de contención a la influencia comunista por el mundo. Se volvió a repetir la jugada cuando se le vistió de fachada democrática en la transición a través de los marcos alemanes, inflando por todos los sitios al Partido Socialista para tener un relevo aparentemente presentable en sociedad, en la sociedad democrática burguesa internacional. Es decir, bueno, pues los casos de España como experimento social y político son conocidos. Italia a su vez ha tenido su propio recorrido. Recordemos que Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, fue el primer partido en donde las principales alcaldías del país cayeron en manos del Partido Comunista. Y eso que ocurrió pues en tiempos de posguerra, pero con una participación notable de la resistencia, igual que había sucedido en Francia, que casi toda era de influencia comunista. Esto fue rápidamente puesto en su sitio a través de la utilización del brazo armado de la Iglesia y la burguesía en forma del Partido de la Democracia Cristiana, que ha estado gobernando con sus más y con sus menos relativamente, pues prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX en Italia. Y cuando digo con sus más y con sus menos, me refiero evidentemente a ese tercer poder en la sombra de brazo especialmente alargado que es la mafia, ¿no? Todas las estructuras de la mafia que tienen un poder territorial impresionante en algunas zonas del país, particularmente en el sur de Italia, y que, bueno, pues con el que todos los políticos italianos han tenido que convivir en un momento u otro y coexistir en el ejercicio del poder, que se dice pronto. Así que Italia es desde siempre un territorio especialmente
susceptible de experimentación social y política. Bueno, pero estamos en 2021. Después de hecho este breve repaso histórico, bueno, pues nos hemos encontrado con que las profundas desigualdades que genera el sistema capitalista pues dieron lugar a que esa especie de división territorial, económica y cultural entre Italia del Sur, agrícola y pobre, y la Italia del Norte, rica, cosmopolita y muy industrializada, diera lugar a que pues esas divisiones se hicieran cada vez mayores, se ensancharan más y diera lugar a la aparición de movimientos políticos inesperados hasta ya entrado el siglo XXI, como son, por un lado, la Liga Norte, por otro lado, el Movimiento Cinco Estrellas. Más allá del capítulo Berlusconi, que merecería un capítulo aparte en el que no voy a entrar ahora, porque Berlusconi, su fulgor político, su momento político ya pasó, aunque sigue siendo una considerable fuerza de influencia en el polo de la derecha, en la política italiana. En realidad, la izquierda tiene en principio más posibilidades, siempre las ha tenido, de gobernar y más seguidores y más adeptos, pero tiene un problema de cainismo brutal, igual que en España. Un problema de cainismo quiere decir un problema de división interna muy importante, que ha hecho que pues en algunas ocasiones se haya alcanzado alcaldías importantes, como la de Roma, pero en general le haya costado mucho mantener estable un gobierno. Bueno, como digo, en el siglo XXI aparecen fuerzas políticas pues impensables durante los tiempos de control absoluto de la democracia cristiana en Italia con la ayuda o la connivencia o la consistencia con la mafia. Y eso tiene que ver, esa aparición en el siglo XXI, que se agudiza mucho más a partir de la entrada del euro y sobre todo y que genera pues un avance progresivo, un descontento progresivo muy relacionado con el aumento del euroescepticismo, pero que se incrementa de una manera ya definitiva ese descontento popular con pues, la llegada de la crisis económica de 2008, las medidas de ajuste estructural que la Troika exige también en Italia, la propia debilidad que tiene, y genera una especie de estallido del caos, en donde, como se sabe, la política italiana, al menos la institucional, igual que la local, se mueve desde siempre en la inestabilidad como formando parte de su ADN, de manera que hay crisis de gobierno y cambios de gobierno cada 2 por 3 y los gobiernos no duran más de 1 año y medio, 2 años, ¿no? Esto es algo que todo el mundo que sepa algo de Italia pues habrá escuchado alguna vez. Pero, ¿por qué tanto interés Italia y no Francia, por ejemplo? Pues porque las estructuras de Italia, siendo diferentes a las españolas, comparten muchas realidades comunes. Comparten desequilibrios económicos importantísimos a nivel territorial. Comparten un descontento y un agotamiento popular como consecuencia de los ajustes estructurales de la crisis capitalista del 2008, de la gran estafa del 2008. Pero, a diferencia nuestra, sí tienen una estructura de organización, tanto sindical como una capacidad de resistencia vecinal autoorganizada mucho mayor y menos desmovilizada que en España. Y esto establece un equilibrio de fuerzas que siempre ha existido con la tentación permanente por parte de los gobernantes, sea a nivel municipal o sea a nivel regional o estatal, de imponer sus medidas y sus condiciones. En estas que llegamos a la pandemia. Y bueno, pues Italia, que durante un tiempo, en 2013-2014, estaba con unas cuentas que eran prácticamente imposibles de arreglar, porque casi como estaba Grecia y estaba España, estaba en situación casi de quiebra técnica, es, como siempre, salvada por la campana por la Unión Europea, porque no se le puede dejar caer. Todavía me estoy acordando de ZP, bien Ufano en 2007, cuando las cosas teóricamente iban bien justo antes de pegarnos
el super guantazo con las cuentas en 2008-2009 y sacaba pecho porque habíamos adelantado a Italia como el cuarto país de la Unión Europea cuando todavía estaba el Reino Unido y contaba el Reino Unido. Bueno, eso evidentemente no volvió a ser nunca más así. Italia, bueno, pues más o menos arregló, maquilló sus cuentas una vez más, tiró para adelante, pero a costa de una clase media, unos tipos impositivos altísimos, más altos que en España. Por ejemplo, el IVA allí en muchos sitios está al 23 y al 25%, para que os hagáis una idea. Es una salvajada, es un cuarto del precio de las cosas en impuestos indirectos, con unos sueldos muy congelados y un malestar generalizado con la clase política que siempre ha existido, pero que se agudiza cuando llega la pandemia. Y esto permite exteriorizar esa frustración a través de movimientos que campan un poco a sus anchas. La política en Italia, a diferencia de en España, tiene además una vertiente mediática totalmente espectacularizada. Es decir, aquí vemos debates políticos, pero los debates políticos de alto nivel, es decir, con los principales responsables, los vemos en los debates electorales de una manera más o menos regulada, o vemos que se le hace una entrevista a uno y al cabo del tiempo viene el otro y te contesta, etcétera, etcétera. En Italia no. En Italia es estar viendo hombres, mujeres y viceversa de Telecinco, pero con políticos de alto nivel, a grito pelado. Es una locura. Lo he visto en persona, o sea, sé por qué lo digo. Y dentro de esa especie de espectacularización permanente mediática en la que vive instalada desde hace mucho tiempo, sobre todo desde la llegada de Berlusconi, la política italiana, ese malestar general del que estaba hablando se agudiza principalmente a lo largo de la pandemia, no solo con las feroces restricciones y sobre todo el régimen de multas coercitivas, el régimen policial represivo para quienes se saltaran las medidas de restricción en Italia, cosa que no se ha visto en España, porque en España hemos visto muchas medidas de corte coactivo o incluso represivo directamente en materia de COVID, pero no hemos visto una acción tan generalizada de la policía a la hora de sancionar con multas a la población. Y eso que ha habido en España muchas sanciones y muchas multas, de las cuales la gran mayoría no se han cobrado ni se cobrarán. Ha sido más una cosa disuasoria que una cosa de verdaderamente seguirte hasta el final. En Italia no, en Italia tú no puedes defraudar así como así al fisco, como se le defrauda en España, porque está muy perseguido y los jueces sobrevivieron siendo un verdadero poder de verdad, mayor incluso que en España, un poder de verdad, cuando consiguieron sobrevivir a la mafia por un lado y a Berlusconi por el otro. Y a partir de ese momento los jueces son intocables en Italia y tienen una cuota de poder que es temida hasta por los políticos. Entonces, lo que vengo a contar es que en este estallido general de frustración de la mayoría de las clases populares, evidentemente a lo largo de la pandemia y con todo lo que ya la pandemia terminó de reventar, nos encontramos con que en la desescalada, cuando se producen nuevas elecciones regionales y municipales, partidos como Forza Nuova, el partido de Giorgia Meloni, que es vamos, la musa italiana de Abascal y de Vox, que han formado parte conjuntamente de distintos congresos y encuentros internacionales en Europa de la extrema derecha, y Giorgia Meloni, pues, o Meloni participa asiduamente de los actos de Vox en España, igual que en 2019 estuvo en Italia haciendo campaña electoral el propio Santiago Abascal en favor de Forza Nuova. Bueno, pues Forza Nuova es el partido que estaba detrás de los enfrentamientos que los antivacunas, y yo creo que esto ya lo conté aquí, bueno, pues habían llevado a cabo con manifestaciones en las que la mayoría de la gente protestaba de aquellas manifestaciones multitudinarias de hace como 3 semanas o 2 semanas en toda Italia, en todas las grandes ciudades italianas, por la exigencia del gobierno actual de Mario Draghi de, como digo, exigir el carnet de vacunación, el carnet COVID, para poder trabajar sobre todo en el sector público.
mm, Y esto había generado o degenerado en huelgas de transporte, en masivas manifestaciones. Italia es un país que tiene ya un 80%, más o menos como España, vacunados, y por tanto se lo podrían en principio ahorrar, entre comillas, pero hay un cumplimiento férreo, porque recordemos que Italia fue el primer punto de contagio en Europa de la pandemia, y han sido muy castigados en algunas zonas, con mortalidad, sobre todo en la primera gran oleada, ¿no? Y hay como una corriente que justifica por la seguridad prácticamente todo. Esto que parecería, bueno, pues no deja de ser una cuestión que, bueno, es mundial y que se discute mundialmente, el derecho a exigir la vacunación para cosas tan importantes como poder trabajar, mucho más que para poder entrar a un restaurante o poder entrar en un supermercado, ¿no? Que, bueno, puede ser importante, pero menos, ¿no? Pero claro, el derecho a trabajar es un derecho constitucional, ¿no? Entonces, que se exija esto provocó que hubiera, como digo, manifestaciones multitudinarias de toda clase de gente, antivacunas y no antivacunas, a las que le parece mal que el Estado pueda en la práctica obligarte a vacunarte, pero al hilo de estas manifestaciones, comandos perfectamente adiestrados y preparados de Fuerza Nueva atacaron la sede principal en Roma del principal sindicato político, el sindicato de clase italiano, y esto ha generado una respuesta brutal, tanto en los medios de comunicación como en las instancias políticas, sobre que hay que atajar definitivamente la llegada, que ahora se toma muy en serio en Italia, de los neofascistas. No es este el único partido Forza Nuova, el único partido neofascista. Hay más partidos neofascistas, como el partido al que estrictamente pertenece Giorgia Meloni, porque Forza Nuova en realidad es una coalición de partidos que claramente en su propio programa electoral incluyen reconocimiento al pasado fascista italiano de Mussolini. mm. Por tanto, cuando tú me preguntabas, Sí, sí, está claro. Sí, sí. porque no tienen, según ellos, por qué avergonzarse, sino todo lo contrario, es un Mm, revisionismo histórico, pero por el lado de la extrema derecha en lugar de por el lado de la extrema izquierda. Bueno, pues esto ha provocado que pues la Cámara Baja de Italia haya aprobado a finales de la semana pasada, también el Senado, una petición al presidente de la República, Mario Draghi, o al primer ministro, perdón, Mario Draghi, al jefe de gobierno, Mario Draghi, que es el que tiene las competencias para ilegalizar. Ilegalizar quiere decir no que a futuro no permitiré inscribir otros partidos que puedan presentarse en batalla electoral, sino ilegalizar de facto a partidos como Forza Nueva, que han pasado de un 5% en 2018 a tener un 20% compitiendo codo con la Liga Norte en cuanto a posiciones extremas nacionalistas dentro del Parlamento italiano. Del 5 al 20 en solo 3 años es un salto brutal que explica, después de pasar de las palabras a los hechos en esa manifestación contra la imposición del carnet de vacunación para poder trabajar, y el ataque a la principal central sindical perfectamente paramilitarizada, explica perfectamente la reacción por los pelos, porque la mayoría del centro izquierda es bastante exigua en el Parlamento italiano, en el Congreso italiano, pero y ha funcionado y ha servido, y en el Senado también lo ha sacado adelante, que ha puesto a Mario Draghi a los pies de una patata muy caliente, porque aquí se van a plantear enseguida cuestiones de legitimidad democrática respecto, y un debate importantísimo que en España no queremos ni institucionalmente ni mediáticamente hacer, que es cómo debe tratarse a aquellos que sistemáticamente vulneran las reglas democráticas y la propia Constitución. Y en esto no me refiero solamente a Vox, me refiero también a otros partidos satélites de menor trascendencia, de España 2000, a los falangistas, etcétera, etcétera. Me refiero incluso al Partido Popular. Este debate en España no se hace. Sin embargo, en Italia, Mario Draghi se está viendo obligado institucionalmente a afrontar el debate de si cabe
o no cabe ilegalizar partidos en función de una determinada ideología que sea manifiestamente antidemocrática. Y claro, ese es un límite, definir ese límite es altamente peligroso. Puede estar muy justificado en casos donde es muy expreso, como puede ser el caso de Fuerza Nueva, que es por lo que realmente ha salido esta iniciativa parlamentaria en Italia, pero esto abre un melón importantísimo en toda Europa, no solamente para Italia, claro, sino, ni no solamente para España, para toda Europa. Ahí tenemos el caso de Hungría, tenemos el caso de Polonia, tenemos el caso de la propia Francia, tenemos el caso de Alemania, en donde las decisiones que se tomen en Italia pueden hacer de caja de resonancia para lo que se puede hacer también en otros parlamentos europeos, donde los partidos políticos de extrema derecha entren ya en planteamientos directamente, si no genocidas, sí directamente, bueno, pues atentatorios físicamente a la integridad del resto de las personas de las sociedades en las que conviven, ¿no? Y por eso era interesante contar que en Italia ahora mismo hay un caldo de cultivo de enfrentamiento social, sindical, político y de todo tipo muy importante. Está el país extraordinariamente revuelto, con huelgas generales del transporte una semana sí y otra también, y nos estamos enterando muy poquito de lo que pasa ahí al lado, a la vuelta de la esquina, pero realmente si alguna vez hemos pensado que la revolución de los países del sur de Europa tenía que ser en conjunto y que ningún país por sí solo podría subvertir el statu quo del norte rico y el sur pobre, pues Grecia cuando lo intentó ya vimos lo que pasó, pero ahora quien está en absoluta ebullición es Italia, y creo que tenemos que prestarle mucha atención a lo que pasa en Italia por lo que nos pueda salpicar aquí en España de una forma o de otra, ¿no? Pues ahí lo vamos a dejar, Carlos, Claro que sí. por el tiempo, con esas Pues sí. reflexiones y eso que nos has contado de Italia. Volvemos a Sí, oírnos la está semana. bueno, ¿no? Sí. Está bueno, ¿no? El tema italiano es un tema que parece que es un país como que no cuenta mucho, que solo cuenta para lo folclórico y para la Telecinque y esas cosas, ¿no? Y resulta que no, que en Italia pasan muchas cosas muy gordas y tiene mucho más tejido, además, de defensa y de respuesta popular en todos los sentidos, para lo bueno y para lo malo, que el que tenemos en España en este momento, ¿no? Bien, lo dicho, la semana que viene volvemos por aquí si no pasa nada, ¿de acuerdo? Perfectísimo. Hasta la semana que viene, entonces. Vale, Salud a todas y a todos. vale, hasta luego. Muy bien, de la radio nos hemos ido. De la radio nos hemos ido y de las lucecitas de colores del neón este de las redes sociales también nos vamos a ir, ¿no? Porque, no sé, Nos la vamos ya, salvo que ¿no? tú me quieras contar alguna cosa, por ejemplo, que ese señor del periódico que tienes ahí detrás, que te preguntaba de poner noticias, noticias. Noticias. No, noticias, ¿qué noticias? Ahí hablan de Italia, ahí no hablan de Italia, no interesa. No, esto hace mucho tiempo que lo regaló la Generalitat Valenciana. Mm. Con- Pues oye, muy Creo bien. que eran tiempos Pues de Joan Lerma. sí, Fíjate. de Carmen Alborch, ya me acuerdo yo de ese muñequito. De Bien, Carmen Alborz, más o menos, sí, de tiempos del IBAM. ¡Ay, qué tiempos aquellos! ¿Verdad? Mandaba el PSOE y claro, viniendo de donde veníamos, parecía que Valencia se iba a modernizar y convertir en una cosa, porque luego ya vimos que es eso, que 1 millón de peles, 2 millones de peles, 3 millones de peles. Claro, y es que es lo que hay. En fin, chiquetes, chiquetas y chiquitos. Hasta la semana que viene, ¿no? eso Me han es. dicho un pajarito que el ¿Qué? lunes es el Día de los Muertos. Es El lunes verdad. el día 1 de noviembre. Hostia, es verdad. Sí, sí, tío, es el Día de los Muertos. Pero como nosotros somos muertos vivientes, como el día 2 no lo es, igual nos toca venir aquí otra vez, ¿no? Pues hablaremos de eso. A ver el horario, ¿cómo está? Hablaremos del gobierno, sí, señor. Sí, señor. De este o de otro. O de otros. ¿Vale? Vale, Carlos. Venga, un Chao, abrazo. Hasta luego. chao, Chao. hasta luego.